No me pueden decir que Islandia no tiene un encanto, ¿verdad? Simplemente te invita a que vengas y aprecies del lugar, aprecies de la vista. Esta habitación costó $109. Son muy difíciles de captar, van muy rápido. Y este lugar es muy famoso también por estos arcos. Ah, mi compa se vino con los shortcitos, ¿eh? El diablo le tiene miedo a él. Es por eso que este mar es muy peligroso. Entonces los turistas se acercan mucho a la orilla y las olas los tumba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo día, que por cierto, qué precioso día. Otro día más en Islandia, entrada al Círculo Polar Ártico. Y estarán viendo que detrás mío hay un pueblo bonito, bonito. Yo recién me levanto, por eso tengo los pelos para todos lados, las chapas hechas un desastre. ¿Y saben qué? Hoy vamos a conocer la supuesta playa más peligrosa del mundo. O bueno, esa es la fama que se le da en todo internet, en todo YouTube. Yo obviamente no la conozco, la vamos a conocer juntos y voy a tener mi propio veredicto, mis propias conclusiones. Porque si de playas peligrosas hablamos, tenemos en Australia y toda esa zona, ¿viste? Pero bueno, se dice que esta es la más peligrosa en la actualidad. Pero primero lo primero, quiero llevarte a pasear, quiero que descubramos juntos un poco más de Islandia, porque seguramente del otro lado estarás desayunando, almorzando, merendando, cenando y quiero estar a la altura de la situación para que te entretengas. Me encuentro en el pueblo de Vik y Myrdal, o bueno, como se le conoce, Vik. Es un pueblo pequeño, pero bueno, a pesar de todo tenemos acá scooters de renta, me encanta. El compa que se está haciendo del segundo. Y no, en serio, amigos, es un pueblo bastante pequeño, no llega a los 200 habitantes, es considerado como uno de los más bonitos de Islandia y no les voy a decir que no, es un pueblo auténtico, auténtico islandés y bastante bonito que nos regala este espacio como para que nos sentemos y tomemos unos mates. El tipo no arrancaba más, ¿viste? No iba más a la playa. Honestamente el pueblo no es muy grande, este vendría a ser como la parte céntrica, no es que haya una plaza principal, allá al fondo tenemos la playa, que no es la playa donde los voy a llevar, y no mucho más, las casas, algún que otro almacén y el verde del verano islandés. Y vean estas piedras, acuérdense de ellas porque van a ser protagonistas en el video también, ¿eh? Recién me despierto igual, hace un ratito hice el checkout del hotel, son las 10 de la mañana. Y como bien les comentaba, hice noche acá para poder ir a esta playa y otros atractivos. Y algo muy curioso es que la noche acá me costó $190. Y ustedes pensarán, wow, sí, seguramente un súper departamento, una gran habitación, baño privado, baño en suite, tenés el jacuzzi. Ahí les dejo el clip de la habitación. Ok, esta habitación costó $190 también. Es esto, no puedo creer lo caro que es y es solamente esto. Bueno, al menos te dan el wifi Puffy 1, 2, 3. Y no les estoy mintiendo, acá les dejo la captura de lo que pagué, creo que en realidad fueron $188, le redondeamos ahí en 190 para 6 metros cuadrados de habitación. Mi gran y humilde pregunta es, ¿ustedes lo pagarían? Yo lo tuve que pagar, era lo más barato que conseguí para hoy, o bueno, para anoche. Pero bueno, no me sorprende, todos sabemos que Islandia es un poquito cariñoso o un poquito ahí caripela, así que no nos podemos quejar. De todos modos, vamos a pasear que Islandia tiene muchísimo para ofrecernos. Vamos. Bueno, las lenguas dicen que este lugar es una parada obligatoria en Islandia. ¿Será que tienen razón? Miren lo que es este panorama. ¡Wow! Estamos súper altos, amigos. Y miren la costa. Playa de arena negra, el mar azul. Se me complican los nombres para los lugares acá en Islandia, pero acá les dejo escrito cómo se llama este lugar. Dicen que es mejor venir acá al amanecer o al atardecer, pero ¿saben qué? Son las 12 del mediodía, así que no voy a esperar hasta el atardecer. Se me hace un poquito tarde si no. Miren lo que es del otro lado, ¿eh? Nah, tremendo. Pero bueno, contanos un poco más, Nicolás. Este es un lugar ideal para ver al famoso frailecillo. Ahí les cuento. Mirá lo que es el estacionamiento desde este punto de vista. ¿Ven aquello blanco que parece una montaña llena de nieve? Amigos, eso es un glaciar y ni siquiera es el glaciar más grande de acá. Donde estoy parado ahora mismo es un acantilado de 120 metros de altura y venir acá es simplemente venir y apreciar la vista. Que por cierto, las vistas son evidentes, ¿no? Mirá lo que es esto, papá. La cantidad de aves que hay sobrevolando también son muchísimas, son un montón. Resulta que todo esto está delimitado primero para que no te mates. Uno dice, nah, ¿cómo voy a tirar acá? Hay gente que se resbala y se parte la madre, como dirían los mexicanos, pero también está delimitado porque acá el frailecillo en esta época viene y deja
un huevo. Así es, amigos, ese bichito tan adorable viene, deja un huevo, está durante la temporada de verano y se va. Ahora les cuento un poco más. Lo que me gusta de estos lugares es que no es que vas a ver algo en específico, no es que vas a ver un monumento, vas a ver algo de hace 400 millones de años, no. Lo que me gusta de estos lugares es que simplemente te invita a que vengas y aprecies del lugar, aprecies de la vista, seas uno con la naturaleza. Acá no van a encontrar nada específico, simplemente es un acantilado de 120 metros, pero si vos sos de las personas que necesita un sentido para todo, bueno, allá hay un faro. Venir acá también es apreciar a los famosos frailecillos, o bueno, también conocidos como loros del Ártico, que son unas aves que son pequeñas, de espalda negra, con el pico colorido. También tienen el pechito blanco, son como unos mini pingüinos, si querés decirlo así, pero nada que ver con los pingüinos. Aunque sí tienen que ver con los pingüinos, ya que estos tipos, esta especie es monógama. Ellos eligen una pareja e intentan quedarse con ella de por vida. Y acá lo estoy viendo volar, wow. Son muy difíciles de captar, van muy rápido, tienen una velocidad impresionante. No se va a notar por la cámara, pero están sobrevolando por toda esta zona y es muy especial de verlos, ya que solamente se los puede ver en esta época, porque vienen a estos acantilados ahí en las paredes a poner huevos y ponen solamente uno. Básicamente esta es la época de reproducción. Ponen el huevo y se van, salen de acá y no vuelven hasta el próximo verano. ¿Y dónde van? Básicamente estos tipos se van a hacer temporadas al mar. Pasan todo el invierno, todos los días fríos en el mar, pescando, sobreviviendo y vienen acá a reproducirse. Lo que sí se complica un poco verlos porque claro, la pared está acá y aquella pared que está visible está muy lejos. Entonces, ¿qué sucede? Acá debajo en estas paredes está lleno de ellos y solamente se los puede ver sobrevolando. Pregúntame si no hay hambre. Cuando vi que se llamaban frailecillos pensé bolitas de fraile, pero no, nada que ver con la pastelería. Cuestión que estas aves viven un tiempito considerable, viven de 25 a 30 años. A pesar del tamaño, viven bastante tiempo. Eso me sorprendió, eso no lo tenía. Amigo, toda la data que te tiré sobre los frailecillos. Ahora te vas corriendo a decirle a la que te gusta, los frailecillos viven 25 años, buscan una pareja, vienen una vez al año a poner un huevo. Nada, mejor no lo hagas, la vas a asustar. Bueno, cuestión que este es el faro, está bastante bonito, bastante lindo. También está cerrado, no se puede cruzar, pero bueno, aquí le importa el faro cuando tenés un acantilado de 120 metros para apreciar el mar de Islandia. Bueno, amigos, es hora de ir a conocer la playa más peligrosa del mundo. Que bueno, de peligroso no va a tener tanto con un clima así, ¿verdad? Tenemos mucha suerte. Estos días acá casi no se ven. Todos los videos que vi de Islandia, la mayor parte del tiempo está nublado, está lluvioso o está nevando. Acá la nieve es tan normal que bueno, ya como que salva un día más de nieve. Estos días son atípicos y hay que aprovecharlos. Así que bueno, vamos para la playa, pero antes déjenme decirles, si ustedes quieren ver el detrás de escena, lo que no sale en YouTube y ver en tiempo real dónde estoy, síganme en Instagram, los viajes de Nico Villa, que ahí lo que no sale acá, sale por ahí. Por otro lado, si ustedes quieren apoyar el video, simplemente dejándose un like, más que suficiente, Está de más decirte que si te querés suscribir, lo hagas, es gratis, siempre lo va a hacer. Y recuerden que no es el único video de Islandia, es una serie completa esta, recorriendo todo el país, recorriendo toda la isla, así que bueno, los invito a que se suscriban. Y este lugar es muy famoso también por estos arcos. Miren lo que es este panorama. Wow, la naturaleza es tremenda, es terrible lo que es esto, ¿no? ¿Cómo se habrá formado esto? ¿Hace cuántos decenas o miles, millones de años estará esto? Y no es el único arco, allá podemos ver que hay otro más pequeño. Wow. Bueno, amigos, vamos para la playa. Ok, este es el parking de la playa. ¿Por qué decía eso? Re obvio que era un parking. Vamos a conocer a la supuesta playa más peligrosa del mundo. Es que todo el mundo dice, no, que cuidado acá, que pum, que pam. Mirá el gorrito que me clavé, Decime, mirá, el fanático de Islandia, me dicen. No, igual en serio, esta playa sí es peligrosa. Se dice, tengo entendido, que 6 personas perdieron la vida, 6 personas registradas, ¿no? Información verídica, no lo sé, acá lo dejo escrito a ver si es verdad. Eso es lo que vi en un blog. A ver, acá yo te traigo la verdad de la milanesa. Bueno, ahí tenemos como un centro de visitantes, tenemos baños, el parking, este parking
se paga, no es gratis. Algo gratis en Islandia, jajaja, seguí participando, papá. El parking me costó 1086 coronas, son como unos 9 dólares, pero es como digo, pónganse a pensar, si vienen entre 4 o 5 personas, es básicamente $1,50, 2 dólares cada uno. Y probablemente ustedes digan, ya está, me hago el rata, no pago el parking. Amigos, hay cámaras por todos lados y con lector de patentes, de matrículas, así que no pueden zafar. Acá están los precios, si quieren póngale pausa. El mío es el vehículo clase A, que sale 1000 coronas, pero son 86 coronas de impuesto para la aplicación, creo. Ah, mi compa se vino con los shortcitos, no le importa nada. El diablo le tiene miedo a él. Mirá que yo me vengo abrigado hasta los dientes. El tipo se clavó unos shortcitos. Lo banco, Les comento una situación. Esta playa realmente es peligrosa, no la subestimemos. Es tanto que incluso pusieron un semáforo de alerta. En este momento, no sé si la cámara lo graba, pero te tira la luz amarilla o la luz naranja, que significa riesgo moderado. Si está en rojo, lo más probable es que no puedan pasar siquiera a la playa. Y si está en verde es porque está todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Y acá básicamente está descrito el peligro. Sneaker waves, eso es lo que tienen que tener cuidado. Keep a safe distance. Básicamente, mantenete a la distancia de las olas. Y obviamente esto es un punto turístico, amigos. Una vez que es como una playa peligrosa donde no viene nadie. O sea, acá van a ver gente sacando fotografías, gente viendo, ¿no? Y mira este detalle, si alguien tiene un accidente en la playa o dentro del agua, seguramente las personas que tengan que rescatarte agarran esto rápido y se meten a buscarte. Bueno, vamos a ver qué tal todo esto. Nos tocó un día precioso, Ahora les voy a explicar porque el gran atractivo de la playa no es simplemente ver las olas, sino que es también apreciar aquel lugar. Los pongo un poco en contexto. Hace un rato estábamos allá al fondo donde les estoy mostrando, que si le hago un zoom se puede llegar a ver el arco que les mostré. Bueno, estábamos ahí. La playa como tal es todo esto, y sigue del otro lado del acantilado. No es que es solamente esta porción que siempre graban, que siempre documentan, porque todos están ahí. Y la peligrosidad reside en las olas, porque vos ves el mar, está tranquilo, normal, un oleaje común, pero de repente el mar se contrae y saca unas olas que arrasan con todo lo que ve. Es por eso que este mar es muy peligroso. Entonces los turistas se acercan mucho a la orilla y las olas los tumba. A ver, ¿no me crees? Acá te dejo un par de ejemplos. Espero no grabar ninguno hoy, Oh my God! Oh my God! Qué loco, ¿no? El peligro acá no reside en un tiburón que te coma, no reside en una mantarraya que te pique, reside básicamente en el agua. La naturaleza es sabia, amigos, y hay que tenerle respeto. Ahora el mar se lo ve bastante tranquilo. Yo calculo que el semáforo nunca lo van a poner en verde porque básicamente si lo ponen en verde, los turistas nos comportamos medio raro y seguramente no va a faltar el boludo que se meta. Así que por eso pienso que el semáforo siempre está en amarillo o en rojo. Y quiero que presten atención a algo. Quizás desde tomas de dron ya lo habrán notado, que la playa es completamente gris oscuro, vamos a decirle, no negro. Y acá podemos ver que está lleno de piedras, que si vos agarrás una de estas piedras, son como piedras de lago, son piedras completamente pulidas, pero lo interesante reside acá, en el terreno por debajo de las piedras, que es todo esto, que es como una especie de arena negra, diríamos nosotros, y que si vos lo agarrás, ves, es completamente negro. Uno diría, esto es arena negra, pero no, esto es basalto. Habrán notado que por toda la playa y por la mayoría de las playas, por no decir todas de Islandia, son así de color negro. Y esto no es arena, es básicamente basalto completamente triturado. E incluso es peligroso caminar descalzo por acá porque tiene como pequeños cristales que te los puedes quedar en el pie y no los sacás más, Está bien, Nicolás, basalto, bla, bla, bla. ¿Qué carajo es el basalto? Básicamente el basalto se forma de la siguiente manera. Cuando la lava sale, cuando la lava es erupcionada y se enfría rápidamente con la superficie, o sea, con todo esto, se genera el basalto, pero no es que sale así, todo triturado, así como la arena, sino que el basalto también es esto, mirá, es básicamente toda esta formación rocosa. Todo esto que ven acá, esto es basalto, un monte de basalto, si querés decir, una montaña de basalto, que se estarán dando cuenta que tiene como unas formas bastante particulares, sin mencionar esta parte, que este es como el gran atractivo también de la playa, las columnas, los pilares de basalto. Miren la forma
que tiene esto. O sea, uno ve esto y pensará, bueno, vino un grupo, lo talló, lo dejó así, lindo, bonito para el turismo. No, amigos, esto es obra de la naturaleza, esto es completamente natural. O sea, esto es un lugar único en el mundo. Si bien hay otros lugares que son así, la perfección que tiene estas columnas en esta playa son casi únicas. Esa, vamos ahí, el grupo de Chino, ¿eh? China siempre presente, papá. Son una banda, amigo. Me encanta cómo se organizan para ir a todos los lugares del mundo. Donde veas un tour de Chino, donde veas a 3, 4, no, hay como 20. Y en mi barrio no juntamos ni 10 por un fulbito 5. Así estamos. Ahora quiero que vean de cerca lo que son las columnas de basalto. O sea, miren la formación de esto. Qué impresionante, hermano. A ver, al tacto cómo es. Esto está completamente suave. No está ni áspero. Esto está mejor que mi piel. La naturaleza cada vez me impresiona más. ¿Cómo es que esto se pudo originar de manera natural? O sea, no me impresiona el material en sí, me impresiona la forma, cómo quedó, cómo quedaron estos pilares. Miren lo pequeño que soy entre todas estas columnas. Es una cosa de loco. Miren lo que es esto, amigos. Ustedes se pueden trepar, pueden subir, pero ojo, que acá está un poco resbaloso, ¿eh? Mirá mi compa, al toque subió. Y acá, wow, lo que sería tomarse unos mates acá, ¿eh? No, mejor no, porque si no viene una ola, después no salgo más. Las olas no es que llegan hasta acá arriba, pero sí pueden llegar a cubrir toda esta parte. Por ende, es muy peligroso también subir y después no poder bajar porque el agua sube mucho el nivel. Bueno, acá al costadito la historia sigue, la historia continúa, ¿eh? O sea, la playa es súper larga. Nomás que todo el mundo se concentra acá. De acá hasta allá tenés como 200, 300 metros. Y del otro lado, no lo sé, 2 kilómetros de playa seguro. Y acá hay como una especie de cueva que, a ver, cuenta la historia, cuenta la leyenda que era como la cueva de 2 trolls. Bastante grande, no sé si llega a ser cueva, sí, ves como una especie de refugio, pero bueno, acá supuestamente vivían 2 trolls, según cuenta la historia, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esos trolls? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está? ¿Hay algún resto? Está todo relacionado. Mira, se dice que aquellas 2 columnas, que bueno, una es considerablemente más grande que la otra, se dice que aquellas 2 columnas son los cuerpos de los trolls que quedaron congelados un amanecer cuando querían derribar barcos enemigos. Esa es la leyenda, es lo que se cuenta acá, no lo sé. Pero bueno, según la historia, son 2 trolls. Acá creen mucho en eso, amigos, en los seres pequeños, en los trolls, como en todo país, ¿no? Donde yo vivo, en el campo, no podés silbar de noche. Con eso te digo todo. Wow, miren lo que es acá adentro también, ¿eh? Es tremendo. Esto parece algo hecho a propósito por el ser humano, pero no, esto es naturaleza pura, muchachos. No, el dron no. Esto. Ahí lo tenés al pelo. Qué vistita que tenían los trolls acá, ¿eh? Mirá vos. Wow, amigos. Realmente es un placer, es un honor poder tocar esto. Que incluso está como medio húmedo, que si prestás un poco de atención vas a ver que el agua filtra desde arriba, ¿no? Una pinturita de lugar. Antes de despedirme, no quería dejar de mostrarles esta iglesia luterana. Estas iglesias son muy comunes acá. De hecho, hoy, más temprano en el pueblo donde estábamos, había una de fondo, no sé si la llegaron a ver, pero bueno, acá les traigo una de más de cerca y más pintoresca, ¿eh? Con la bandera de Islandia flameando y con un cementerio que debe ser gente de la comunidad. Miren qué precioso. Súper fotografiable. No se puede entrar, está cerrado, si no ya habría entrado. No me pueden decir que Islandia no tiene un encanto, ¿verdad? Amigos, ¿qué decirles de la playa? ¿La más peligrosa del mundo? No lo creo. Hay playas mucho más peligrosas en donde no solo tenés que tener cuidado con el agua, sino con todas las especies que hay ahí. Así que no la catalogaría como una playa peligrosa, pero sí hay que tenerle respeto. Los videos que les mostré, esos clips donde agarran a los turistas las olas, no es joda, no es broma, así que hay que tenerle el debido respeto. Pero hoy estaba bastante tranquilo y, ¿qué más decirle? Muy fotogénico. Es un punto turístico muy fuerte, no porque sea una playa muy peligrosa, sino por las columnas de basalto. Creo que el término playa peligrosa es más que nada para nosotros en Latinoamérica, porque la gente en realidad viene y se saca foto con las columnas de basalto. Así que bueno, amigos, tengo que ir a cargar combustible porque tengo que ir a grabar otro video. El recorrido sigue, mi día sigue, el video termina acá. Con esta iglesia y con la bandera islandesa súper flameante me voy despidiendo. Muchas gracias a los miembros de Patreon por bancar el canal
y a toda la gente que brinda su apoyo en Ko-fi.com. Ahí les dejo los códigos QR por si ustedes quieren apoyar el canal, que todo es bienvenido, todo es de gran ayuda. Los quiero un montón. Adiós.